Ahí, ¿cierto? Está ahí. Hermano Reinaldo, Hola. resulta que sí, estoy, pero estoy en el negocio Ah, y justamente estoy tomando desayuno. De repente ya no te, me voy a desconectar de repente por si acaso, pero no te después lo preocupes. veo. Apaga el micrófono nomás, claro. No te preocupes. Cuando revuelva la taza, apague el micrófono. Muy bien, así que estamos ya comenzando. Eh, Saludamos a todos, a los que entrarán también para oír el tema que hemos de conversar el día de hoy. Oramos para que sea de edificación para todos, los presentes ahora y los que oirán después. Así que, bien, eh, yo tenía una pregunta acerca de lo que es el andar en el espíritu o la vida en el espíritu, porque siempre predicamos acerca de la persona del Señor Jesús, pero eh, allí en Gálatas y en Romanos capítulo 8 nos manda la Escritura a andar en el espíritu, a ser guiado por el espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el espíritu y qué es ser guiado por el espíritu, sabiendo que el Señor habita en nuestros corazones? Así que dejo la pregunta y podemos ir comentando y tal vez vayan saliendo otros temas después. es bien. O sea, es como largo, porque nosotros lo que yo veo es que tenemos una separación, como en la cultura, entre el Espíritu Santo y Jesús, Mm, ¿cierto? sí. Como que fueran dos. Entonces, fíjate que en Hechos capítulo 16, para empezar, en Hechos capítulo 16, es importante que también aclaremos que cuando Dios dice que, o sea, las escrituras fueron compiladas, esto es Hechos de los Apóstoles y no es doctrina de los apóstoles, por lo tanto, aquí lo que hace es nos muestra como la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la unión entre los judíos y los gentiles, para que veamos que estas son enseñanzas de principios para nosotros, pero la base de la edificación de la iglesia, yo lo entiendo, como dice la escritura, que es la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles enseñaron de Jesús, pero de Jesús resucitado, de Jesús glorificado. Entonces aquí está enseñándole el apóstol Pablo, Dios, ¿cierto? Porque aquí es en la experiencia del apóstol Pablo, en el proceso que él tuvo de crecimiento y de madurez. Todos crecemos y maduramos, incluido el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos. Entonces, entonces dice que en el 16:5 está hablando de que él toma a Timoteo y las iglesias eran consolidadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, ahí es un proceso ya que las iglesias estaban siendo consolidadas en la fe. Y entonces en el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la región de Galacia, mira lo que dice ahí, les impidió el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿quién le impidió? El Espíritu Santo. Pero en el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces aquí está diciendo, yo entiendo que el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús es lo mismo. Eso es lo que le está enseñando al apóstol Pablo, ¿cierto? Al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo todavía no había tenido las revelaciones de las cartas que nosotros tenemos. Muchos años después él escribió las cartas de lo que estaba hablando de Gálatas y Romanos. Gálatas fue una de las primeras, Romanos también, pero las más profundas es Efeso y Colosenses. Y entonces, cuando lo que decías tú, Romanos 8, vamos a Romanos 8 ahora. Una consulta nomás, Reina. Todo lo que quieras. En el versículo 7, en la versión Reina Valera que tengo yo, ¿Ya? dice, sí, el Espíritu Santo en el versículo 6 y en el versículo 7, pero el Espíritu no se lo permitió, ¿no? Tú dijiste el Espíritu de Jesús, ¿está haciendo? Sí. En la mía dice el Espíritu de Jesús. En el original ok. dice también el Espíritu de Jesús. Y Ya. que justamente muestra que o sea, yo entiendo que da a conocer ahí que esas dos son lo mismo Lo mismo, claro. para el apóstol Pablo. Pero en el capítulo 8 de Romanos que vamos a leer ahora, ¿Ya? entonces ahí el Espíritu ya él lo conocía y es bien importante porque después vamos a ver quizás lo que dices tú, Iván, Ujú. que en las epístolas de más adelante no hablan del Espíritu de Jesús, sino que hablan del Espíritu, Ujú. solo el Espíritu, ¿ya? Entonces, en el capítulo 8 de Romanos, que es lo que hemos dicho otras veces, ¿cierto? Es el resultado de que nosotros hayamos creído lo que Dios dice en el capítulo 3, que fuimos justificados por gracia, en el capítulo 4, que dice que es por medio de la fe y nos da el ejemplo de Abraham, en el capítulo 5, que dice que ya fuimos justificados y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y el amor de Dios nosotros entendemos que es el Espíritu que vino a morar en nosotros, ¿cierto? Dios lo derramó el amor en el Espíritu. En el capítulo 6 dice cómo Dios hizo eso para que lo creamos, que nos crucificó con Cristo. Y a los que conocían la ley o que conocemos la ley, nos dice, no traten de servirme, ¿cierto?, con el esfuerzo propio, porque en el yo, o sea, en ti, en tu carne, no mora el bien. Por lo tanto, Jesucristo, como dice el capítulo 6, ya te liberó lo que tú eras. Y entonces en el capítulo 8 dice, en el fondo, Dios, esta es la manera en que debes caminar ahora que todas esas cosas ya pasaron. Pasaron desde el punto de vista objetivo de Dios y tiene que ser una experiencia en tu vida. Entonces, por eso en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, la posición que Dios nos colocó es que no tenemos ninguna condenación, ni de Dios para nosotros, ni nosotros mismos hacia nosotros mismos, que era la condenación del hombre del capítulo 7, ¿cierto? El que está bajo la ley. Y ahí entonces más adelante nos habla de que andemos en el Espíritu, ¿cierto? Y en el fondo con los pensamientos, que nuestros pensamientos estén guiados por el Espíritu y firmes en el Espíritu, ¿ya? Y en el capítulo 8, versículo 6 dice, porque la mentalidad o los pensamientos de la carne son muerte, pero los pensamientos del Espíritu o el pensamiento del Espíritu o la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Entonces, ahí vamos un poco, Patricio, ya aunque doy una vuelta larga, un poco a lo que tú estás diciendo, cómo es andar en el Espíritu. Aquí te está diciendo que nosotros entendemos que andar en el Espíritu es cuando andamos en paz, ¿ya? El Espíritu siempre da paz. Versículo 7 dice, ¿por qué dice? ¿O por cuánto? Los pensamientos, la mentalidad o la mente de la carne es enemistad contra Dios porque no se somete a la ley de Dios ya que ni siquiera puede. Y los que andan o están
o viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí ya vamos al punto que está diciendo ahora, explica lo que yo entiendo que es lo que tenemos que nosotros entender o de pedirle a Dios que nos dé eso. Más vosotros no vivís o no andáis según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí es lo que estaba diciendo Iván. No dice el Espíritu Santo, ahí dice el Espíritu, que es el Espíritu nuevo, el Espíritu de Cristo glorificado, hermano. Lo podemos ver después si quieren. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí tenemos una explicación que es el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu del Padre, ¿cierto? O el Espíritu de Dios, dice ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es lo mismo, ¿ves? No tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero aclara más todavía y lo va como circunscribiendo a una persona. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu de Cristo es Cristo mismo. Por eso dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu del hombre, vive a causa de la justicia. Entonces, eso es lo que yo veo. Que nosotros nos cuesta entender de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santo, el Espíritu de Cristo, es lo mismo desde el punto de vista de Dios. No sé, César Patricio dice. Si Cuando quiere que vayamos más allá. en Apocalipsis, está bien, yo Ya. entiendo eso. Entiendo perfecto, entiendo eso. En Apocalipsis 1:10, Juan, en la isla de Patmos, Espérate un dice- poquito, espérate un poquito. Apocalipsis 1:10, Ya. dice, yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. ¿Está con Estar- mayúscula o minúscula Eh, en el tuyo? Espíritu en mayúscula. Voy a ponerlo porque yo estoy viendo otras versiones aquí. Y la verdad que comparé lo que decía ahí, el Espíritu de Jesús, dice la NTV, lo que tú leíste ahí en Hechos 16, del 5 en adelante. En Apocalipsis 1:10, en el 10, dice, a ver, lo tomé mal. Estoy viendo otras versiones. Apocalipsis 1, verso 10. Dice, Apocalipsis 1:10, dice, estando yo en el Espíritu, estaba en el Espíritu, es igual. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, es lo mismo, porque cuando Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Es Romano nos coloca en una vereda, nos coloca en una posición, ¿ya? Cuando dice aquí en Romano que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente se desvía y deja de pensar en las cosas del Espíritu? Primero, lo que yo veo, lo que yo he visto, en mi experiencia y en la experiencia de muchos hermanos, es que nosotros en general andamos en la religión, no andamos en el espíritu. Claro, Si pero cuando eso, cuando uno obra cosas buenas, pero de la carne, para Dios eso es muerte. claro, Claro, si los fariseos no tenían problemas,
No tenían problema en que los analizaran conforme a su comportamiento. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que en la carne era irreprensible, pero era en la carne. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender de que hay una diferencia muy grande y eso el Señor tiene que enseñarle a cada uno. Eso no es un problema intelectual. No es que lo comprendamos, tenemos que experimentarlo. Saber que en el fondo lo que dice ahí, vida y paz. Entonces, uno tiene que saber si hay una paz que es de Dios en lo profundo del corazón, del alma de nosotros, y dice, eso es andar en el Espíritu. Y cuando no, el Espíritu también te muestra que esa inquietud, por ejemplo, nosotros encontramos que es muy fácil enojarse y es normal, pero la Escritura dice que si andas enojado, andas en la carne. Claro. Y es algo tan simple. ¿Ves? Entonces, ese aprendizaje es lo que yo veo. Lo mismo dice aquí, yo estuve en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ves? Pero es porque el Espíritu le reveló eso. Sí, eso, lo que le pasó ahí al apóstol, no es que fue, sino que fue una revelación, ¿o no? Eso dice antes. ¿Ves? Porque dice, ¿cierto? Bienaventurado el que lee los que oye las palabras de esta profecía. ¿Ves? Es una profecía, es una revelación. Parte diciendo en el capítulo 1:1, dice revelación. Entonces, él estuvo ahí mismo, pero estuvo en el Espíritu con una revelación. Y eso es lo mismo que nos hace Dios a nosotros. No siempre que leemos las Escrituras, Dios nos revela algo. Podemos aprendernos la Escritura de memoria. Si ese es el gran problema que tiene la Odisea. Sabe mucho, pero no ve. Ese es el problema que podemos tener nosotros, como los escribas. Los escribas sabían mucho y de memoria las Escrituras, pero no veían. De hecho, no vieron a Jesús. Claro, los discípulos de Emaús iban caminando, pero no veían. Claro. Hasta que el Y Señor cuando lo vieron, mira, y cuando lo vieron desapareció. físicamente, Sí, pero no dejó de estar con ellos. Sí. Es lo mismo con nosotros. sí, sí, sí. Es que nosotros, por eso te digo, yo lo que entiendo es eso, de que nosotros en Corintios 15, 1 Corintios 15, eh, 1 Corintios 15, cuando habla de los dos hombres, lo vimos hace un año atrás, creo. El 15, 20. El 40 y algo. En que habla justamente de que predica el Evangelio y el Evangelio, ¿cierto? La base o la sustentación es la resurrección, ¿cierto? Porque si Cristo El 45. Claro, el 45 para abajo. Claro. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán o el último Adán dice espíritu vivificante. Entonces, Cristo es un espíritu vivificante. ¿Cierto? No dice Espíritu Santo, dice espíritu vivificante. Y tú hablaste de Gálatas 5, donde nos habla de que andemos en el espíritu, ¿cierto? Sí. Vamos a Gálatas 5. Acuérdate que en Juan dice que los apóstoles no tenían todavía el Espíritu porque Jesucristo no había sido aún glorificado. Entonces, Cristo, después de que fue glorificado, entonces se derramó el Espíritu vivificante, que es un espíritu nuevo, por decir, una forma nueva de la expresión de Dios. Por eso que aquí en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, ¿cierto? Y no dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu. Y por eso después dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu del hombre. Y el del espíritu del hombre es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querríais. O sea,
el espíritu de nosotros está unido al Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pero si sois guiados por el Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, pero dice el Espíritu nomás, no dice el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante. Es el Espíritu nuevo en el fondo que Dios nos dio como Cristo, pero vivificante. ¿Ve? Y por eso más adelante dice, sigue diciendo, o sea, el fruto del Espíritu. Perdón, hermano, perdón. Hola. Buenos días. ¿Cómo Disculpa, está tanto bien, bien. tiempo? Disculpe que Hola, no hermano. siga, Buenos días. Buenos días. Disculpe que lo interrumpa, pero ahí en mi Biblia, Ya. o sea, en la suya, cuando dice el 18, pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero todos los espíritus lo está poniendo en mayúscula. Sí, sí. Y el lo que espíritu viene, del hombre no es en mayúscula, según tengo entendido. Tal vez estoy equivocado. no hay problema. No hay problema, porque es lo mismo. Porque está hablando del espíritu nuevo que tenemos. Y es ¿El un espíritu... No, renovado con el Espíritu Santo o el es que es Espíritu? el espíritu de Cristo. Sí, es que no hay dos. Siempre es uno. Ok. Es que Hace como un año, Eric, hace como un año, Edwin, nosotros hablamos que en aquel día, dijo Jesús, cuando venga el Espíritu, cuando Él venga de nuevo, dice, conoceréis que yo estoy en el Padre en vosotros y yo. ¿Se acuerda? Sí. Está en Espérate, Juan. yo lo leo como comentario nomás. Lo leo. Eso está, claro, en Juan 16. Sí. Perdón, no, 14 creo que. Juan 14, donde lo hablamos cuando habla sobre que yo voy a un lugar que, ¿cierto? Y los llevaré y el lugar era el Padre, lo vimos. Y en el Correcto. Juan 14, 20, para los que ven después, ¿ya? Primero dice en el contexto, todavía un poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. O sea, ver, que lo mismo que está hablando sobre revelación, es un ver con los ojos nuevos, es ver con el espíritu, no se ve con la mente, ¿cierto? ¿Ya? Me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Ya, mira, en el 20 dice, en aquel día, ese día es ahora. Es ahora, por eso que dice andad en el espíritu, etcétera, ¿cierto? Vosotros conoceréis, es un conocimiento de experiencia, de revelación, no es de la mente, que yo estoy en mi Padre. Entonces, ¿dónde está Cristo? En su Padre. Unidos, inmersos. ¿Y vosotros dónde estamos? Dice, en mí. Somos los pámpanos, estamos injertados inmersamente, en cierto, inmersos en Cristo. ¿Y yo, dónde está? Él dice, en vosotros. Entonces, ¿dónde está Cristo? En nosotros. Colosenses, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Ese era un misterio que ahora empezó a revelarlo Dios. Sí, hermano, Entonces, solo era que le había entendido que usted había dicho claro, que el espíritu sí. es del hombre. No, es pero que aquí en la mía aparece con no minúscula. ok. Sí, no importa, pero no importa. No, había entendido que era el Espíritu Porque Santo. aquí, en claro, nosotros. es que aquí, lo que estamos leyendo recién, yo estoy en mi Padre, vosotros estáis en mí y yo voy a estar en vosotros. Es una común unión. ¿Dónde? En el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Dios. Porque el de nosotros es uno con el de Dios. Es que eso nos cuesta creer a nosotros. No son dos. Si es una común unión. Y es en el Espíritu. El Espíritu estaba muerto, pero Dios le dio vida. Si toda la vida del creyente es en el Espíritu, esa es la vida nueva. Ese es el hombre nuevo. El hombre nuevo es en el Espíritu, no en la carne. Estamos en la carne, estoy cada día más viejo, pero en el otro el que se va renovando y va creciendo. Entonces, por eso que aquí, en Gálatas que estábamos viendo, habla de, en el 22 dice, más el fruto del Espíritu, lo mismo. Después en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu.
Entonces está hablando del espíritu vivificante. Es el espíritu en que estamos unidos, el Padre, el Hijo y nosotros. ¿O no? Si a alguien no le parece que lo diga. Mira, como para terminar esta parte, digamos, en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 13, está hablando del saludo final, ¿cierto? El saludo final en el 13:11, en el 13:11 dice, por lo demás, hermanos, está hablándole a creyentes, tened gozo, ¿ve? Porque se asume que andamos en el Espíritu, tened gozo, perfeccionaos, animaos, sed de un mismo sentir o un mismo pensamiento, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí está en que andamos en el Espíritu, y la paz es la marca del corazón de nosotros porque andamos en el Espíritu. Saludamos unos a otros con besos santos. Todos los santos os saludan. Y ahí viene como el broche final, en el 13. La gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo primero, ¿cierto? ¿Para qué? Para que después, en el segundo lugar dice, el amor de Dios. Tenemos la gracia y el amor de Dios es derramado. Ese es el Padre, ¿cierto? Y la común unión del Espíritu Santo. Sean, no que fueron o que van a ser, ahora, hoy. ¿Con quién? Con todos vosotros. Ahí es lo que tenemos que animar a los hermanos. Nadie, por débil que sea, él dijo, no dejaré que la caña cascada se quiebre, no dejaré que el pabilo que humee se apague. El más débil de nosotros, esto es para él, esto es para cada uno de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, lo tengo, por gracia soy salvo, por gracia soy lo que soy, ¿cierto? Y el amor de Dios fue derramado porque yo creí, Romanos 5, justificados por la fe, ¿cierto? Y entonces dice, y hay entonces entre ese amor, esa gracia, el Padre y el Hijo, una común unión en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Esa es la común unión. No es entre ellos, es entre ellos y nosotros. Hermano, quisiera precisar justamente en Gálatas 5, en los últimos 2 versículos, porque se habla del Espíritu, ¿cierto? Con mayúscula, entendemos que el Espíritu, que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu de Cristo. Y a continuación da una recomendación a los hermanos, ¿cierto? Y dice 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora hay un espíritu con minúscula. Entonces, lo que yo entendería que está haciendo mención, ¿cierto? Ese espíritu, el del hombre humano, pero está, como también ya entendemos la escritura, es el espíritu del Señor, ¿o no? Somos guiados por eso, es que en nuestro espíritu está, andar en el espíritu es andamos en el espíritu del Señor en nuestro espíritu. Claro, es que eso quiero entender yo, porque es un espíritu del hombre que todos tienen, todo hombre tiene, ¿sí? Que es vivificado cuando conocemos al Señor, porque delante de Dios estamos muertos cuando no le hemos conocido. Claro, es que yo entiendo que Él te dice dos ejemplos que nos da para que entendamos. Que Él es la vid verdadera, Sí, sí, nosotros los pámpanos. O sea, nosotros no somos la vid, somos los pámpanos. de acuerdo. Entonces, hay un espíritu vivificante que es el de Cristo, no el espíritu mío, pero el espíritu mío está vivo y unido a Él. Correcto. Y en otra parte dice que Él es la cabeza de un cuerpo. Nunca nosotros somos la cabeza, ni vamos a ser nunca la cabeza. Correcto. Desde el punto de vista de Dios, y hay que entenderlo, y desde el punto de vista de andar en el espíritu, es que no tenemos cabeza. Mira qué interesante.
Por eso que yo no tengo pensamientos, son sus pensamientos. Mm. Es su guía, es su espíritu. Es la escritura que me va a llegar. Él me la va a dar, me va a hablar, me va a decir, me va a confirmar. Sí. ¿Ves? Entonces, en el fondo, estamos unidos con Él, pero nunca vamos a ser Él. ¿Ves? O sea, esa común unión no significa que nosotros somos Dios, po, ni vamos a ser Dios. Pero tenemos el Espíritu de Dios para ser guiados, para que Dios se vea o se refleje o se manifieste a través de su cuerpo, de la iglesia. Si eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él espera. Eso entiendo yo. Hermano Bueno, Fares, yo estaba pensando en este verso, que el último verso de la segunda de Corintios, capítulo 13, y el último verso, cuando dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué hace esta comunión del Espíritu Santo? Oh, algo cayó, No, a lo mejor. ¿Qué pasó? nada, nada. está bien, la Estamos estamos bien, viendo. Muy bien, Lo estamos escuchamos bien, escuchando. hermano. muy bien. Entonces, la comunión del Espíritu, ¿qué hace esta comunión? ¿Cómo Él funciona en esta comunión? Él hace la comunión, como dice el apóstol Juan de la primera de Juan. Verdaderamente, nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. ¿Y quién hace esta comunión? ¿Quién hace la conexión de esta comunión? No es la fe, el Espíritu que habló en la segunda de Corintios, que es la comunión de Él. Su propia comunión con el Padre y con el Hijo ya ahora está con todos vosotros. Y ahí, como Juan dice, también soporta eso. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión es que, vea cómo es desde el tiempo de Juan y hasta ahora, esta comunión está continuando. La comunión del Espíritu es su poder, y ahora es su conducta de manera de estar acá, o vamos a decir, la conducta de cómo Él vive. Vimos la conducta del Señor Jesús y la manera de vivir, cómo vivió. Nos habló de evangelios, los 3 evangelios. Entonces, cuando vino el Espíritu, ahora la conducta del Espíritu en los humanos que son creyentes, que Dios escogió, y el Espíritu los santificó para la obediencia, el rociado de la sangre del Señor Jesús. Ese es Pedro, dice. Entonces, nosotros fuimos traídos a esto, a la comunión del Espíritu, para que tengamos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. No es una persona, todo el grupo, todo el cuerpo tiene esta comunión. Porque abrieron aquí algo muy profundo y muy ancho. Y nosotros, no creo que nosotros podemos terminar por meses pensando en esto y hablando de esto, porque es edificador y te ayuda a salir de lo que tú es en verdad. Muchas veces que la mente mental, la mente humana que nosotros tenemos, batalla con la mente del espíritu. Y cómo viene esta clase de batalla. Entonces el espíritu está ocupado de batallar con mi mente. Está ocupado. Y yo estoy flojo, quiere decir, dejar mi mente coger posición, no es del Espíritu de Dios, sino de sí misma.
entonces hago lo que no es de Dios. Entonces el Espíritu está ocupado conmigo. No está usándome o no está usado de hacerme en comunión con el Padre, con su Hijo. Porque acabamos de leer en Gálatas. Eso es lo mismo. Andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne no es mi espíritu. Mi espíritu es revivado porque el Espíritu Santo vino a tu espíritu. Mire, el caso es muy profundo. Cuanto Cristo es el Hijo de Dios, Dios encarnado. El verbo fue hecho, perdone, el verbo se hizo, porque él se hizo a sí mismo carne. No fue hecho, alguien lo hizo. No, eso no es. Escrito fue hecho, pero yo siempre borré el hecho y puse se hizo. Entonces, se hizo carne por sí mismo. Entonces, el Señor Jesús, cuando murió, entró a nuestra muerte, porque nosotros estábamos debajo de la tiniebla de la muerte. Él entró a nuestra muerte y él salió espíritu vivificante. Entonces, y el Espíritu Santo cuando vino, empezó a tocar los seres humanos para creer y tener el espíritu vivificante en ellos. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, el Señor del cielo. Entonces hace la diferencia acá. Y después dice, esa es toda la obra del Espíritu. Esa es la comunión del Espíritu. El cristiano que no entiende es porque tiene debilidad de crecer y reconocer y da el derecho al Espíritu de Dios que hacer todo lo que Él quiere hacer. Si yo no lo doy esta oportunidad, Él no lo hace, aunque soy cristiano. No es que no andas en la carne, más andad en el Espíritu. Lo mismo, eso es lo que es. Andar en el Espíritu es rendir. Y andar en la carne es desobedecer. El cristiano no es el hombre que no conoce al Espíritu. Estamos hablando del cristianismo, del cristiano que están creyentes en el Señor. Hay muchos religiosos. Nosotros les gustamos de ser religiosos porque es fácil, pero andar en el Espíritu no es fácil. Es muy peligroso y muy costoso. ¿Por qué? Porque tú no tienes ningún derecho. Rendiste el derecho tuyo, el derecho de ser humano lo rendiste al Espíritu que vivifica, el vivificador, el que da vida eterna. Entonces, si es cierto esto, ¿cuánto yo necesito de rendirme continuamente a diario? Hay otro hermano dice, nosotros necesitamos cuando despertamos en la mañana convertirnos otra vez al Señor. ¿Qué quiere decir convertir? Rendir a Él, rendir al Espíritu. Entonces, si andáis en el Espíritu, ¿qué fue? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque el hombre carnal es debajo de la ley. El cristiano que no se rinde al Espíritu de Dios y a las cosas y los pensamientos y la inteligencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu vivificante que levantó al Señor Jesús de los muertos, y ese que hace comunión con nosotros para que nosotros tengamos comunión con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Si Él no está, si yo no le estoy resistiendo, ¿qué Él va a hacer? Va a trabajar contra mi resistencia. Y eso que se dice, el cristiano es carnal, religioso. Pero ¿por qué nosotros tendremos disciplina? ¿Por qué el Señor nos disciplina?
Al que yo lo amo, dice, yo lo disciplino. Esa es la iglesia de Laodiceas. Le está disciplinando a aquellos para abrirle la puerta. Yo estoy a la puerta tocando. Ese tocando es la disciplina para que abre la puerta. Entonces, podemos decir el primer hombre y el segundo hombre, el primer Adán y el último Adán. El primer Adán carnal, el segundo Adán, perdone, el último Adán es muy importante para nosotros, porque el Espíritu vino a introducir el último Adán. El último Adán es celestial, el primer Adán carnal. El último Adán terminó con la raza adámica. Ahora tenemos dos razas en este mundo. Uno resiste a la raza del último Adán, espíritu vivificante, quieren continuar en el espíritu caído debajo la tiniebla y muerte y pecado. Quieren continuar porque no mueve el bote. Podemos hundirnos. Esa es la idea. No mueve el bote, por favor. Estamos tranquilos aquí, todo está bien. Pero cuando uno viene al Espíritu, el Espíritu viene a tocar a tu vida, empieza a cambiar, entonces está trabajando en ti para esta comunión con el Padre y con el Hijo. O sea, exactamente, no solamente doctrina, sino eficaz, verdadera, mental, en el espíritu. Tus sentidos se cambian. Empieza a pensar con cómo siente Dios por las cosas que están escritas y las cosas que yo hago. ¿Es comparada una a la otra? No. Entonces yo estoy, como el espíritu trabaja, yo estoy ahora necesitado de aproximarme más a él. Hay una cosa que yo entiendo. Cuando mandan un proyectil, vamos a decir, al espacio, un proyectil grandísimo, cuando llega al espacio, al lugar donde ellos quieren, un proyectil tan pequeño, ¿qué pasa? Cada etapa cae aparte, cada etapa cae otra parte, a otra etapa otra parte. Al fin queda algo muy pequeño. ¿Por qué? Para que se puede navegar en un espacio más imposible de contar. Entonces, esa es la comparación con el Espíritu de Dios. Él nos guía y nos continúa guiando y dando de andar por él hasta que tiempo tras tiempo poco de nosotros cae y más cae, y al fin, cuando estamos delante del Señor, puros, tal como él, lo vemos a él tal como él es, tal como él. No hay dificultad, no hay resistencia. El hombre celestial, todo como él. El hombre celestial, todos son ese hombre celestial que es el Señor Jesús. El cuerpo del hombre celestial no es el cuerpo de Adán. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos el cuerpo de Adán. Porque nacimos de Adán. Estábamos en el lomo de Adán cuando Adán cayó. Entonces, en este caso, ahora nosotros estamos en Cristo porque nos dio la resurrección. Él es el principio, Él es el primero, el primogénito. Entonces la resurrección fue por el Espíritu de Dios. Porque Dios es Dios, nosotros no podemos apartarlo. Entendemos y creemos que Él nos apareció en 3 ocasiones. Como padre, tiene familia y tiene hijos. Como Señor, es dominador y gobernador y cabecera. Y como espíritu, Él está por toda parte. Está en el cielo, en el trono, y está aquí con nosotros. Y está por toda parte. Este universo, todo este universo, cuando usted va de noche, una noche clara especialmente, está
en las montañas donde están ustedes, puede ver las estrellas. Oh, cuántas estrellas hay. Ni se puede contar. Él la tiene sostenida en su lugar. No choca una con la otra. No chocan. Porque Él lo tiene sostenida. Y ahí también. Pero con nosotros, a veces nosotros chocamos por ser desobedientes. Yo hablo de los cristianos. Chocan uno con el otro. Y mira, las estrellas no chocan. Porque Él los tiene controlados. Y Él quiere también controlarnos para la gloria de Cristo y nuestra gloria en Cristo Jesús. Voy a tomar dos cosas del hermano Fares que el Señor le dio. Primera de Juan. Vuelvo a Primera de Juan. Yo creo que es muy importante porque partimos del tema de cómo andamos en el Espíritu. Entonces, tal como nos expresa el hermano Fares, la Escritura dice que eso es una experiencia, pero es una experiencia en que Dios quiere de nosotros una entrega. Por eso que Jesús dijo, toma tu cruz cada día. O sea, en el fondo, vive en donde yo te puse, ¿cierto? Tú estás muerto para mí, pero estás vivo en Cristo Jesús, ¿ya? O sea, no andes en la carne. Pero la religión es la que anima la carne, haciéndonos creer que a Dios le agrada lo que yo hago para Él, aunque no sea del Espíritu. Pero a Dios le agrada solo lo del Espíritu. Por eso que en Primera de Juan dice en el capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada, o sea, fue hecha visible, ¿ya? O revelada. Y la hemos visto. Y nosotros también, hermanos, si no, no seríamos creyentes, la hemos visto por fe. Y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos fue manifestada. Cristo. Eso es lo que vimos nosotros para ser creyentes. Por eso dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice en el 3, y lo que hemos oído, y visto y oído, dice, estos anunciamos también. ¿Para qué? Mire, dice el para qué de esta carta. Que también vosotros, que somos lo que estamos leyendo ahora, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Él nos da por hecho de que ya la tenemos la comunión. Dice que escribe estas cosas para que nos afirmemos. Y toda la carta, cuando la leemos, dice, afírmense en el amor de Dios. El amor de Dios. Por eso en capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Dice. Estoy leyendo 1 Juan capítulo 4, versículo 9. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ya no vivimos por medio de nuestra fuerza o de nuestra buen corazón, nuestras buenas voluntades. No. Entonces, todo parte, porque también salió sobre la disciplina, yo lo quiero llevar a Hebreos, capítulo que es el sentimiento de Jesús, pero que es el mismo sentimiento que pone el Espíritu en nosotros. Siempre va a poner el mismo sentir. Por eso la Escritura nos dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el capítulo 10 de Hebreos, ¿cierto? Un poco antes de el capítulo 11, donde habla sobre la disciplina, que más adelante dice que nos disciplina para que participemos de la santidad de Dios. Lo primero tiene que partir, hermano, en la entrega de nosotros. Por eso aquí dice en el capítulo 10, versículo 8 de Hebreos, está hablando sobre un salmo, ¿cierto? Entonces dice, diciendo más arriba, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Entonces nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, en la carne a Dios le agrada. Ni en ellos te complaciste, ¿ya? No hay complacencia en Dios en la carne. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todas las cosas que la ley le diga que usted haga, porque así, porque allá, dice no, ya no. Ha dicho luego, y aquí es donde viene, hermano, pregúntese usted, ¿cierto? Los que escuchan esto, ¿en qué momento usted
tuvo esta entrega, y yo creo que tiene razón el hermano Fares, por lo que algún hermano decía, es todos los días en la mañana, es una entrega nueva, hermano. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quita lo que yo era para que Cristo sea todo en mí. Quita a Adán para que Cristo sea el nuevo. Eso es lo que está diciendo. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios por medio de andar en el Espíritu, hermano. Quita lo primero, ¿ve? Quita lo que había antes para establecer lo segundo. En esa voluntad, dice en el versículo 10, hemos sido santificados o apartados. ¿El medio cuál fue? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, lo que yo entiendo de que el gran problema que nosotros tenemos es el que tenían los corintios. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 3, él está hablando que en la segunda carta que le escribe a los corintios, que estaban con problemas de divisiones, de carnalidad, ¿cierto? En el fondo, en la segunda de Corintios les dice, mire, hay dos pactos, para que tengan claro que hay dos pactos. Y eso muchos hermanos hoy día no lo tienen claro porque están aferrados a las cosas del antiguo pacto y en eso están envueltos. Y es un gran problema porque no salen nunca de la ley en el fondo. Nunca dejan que Josué los pase a la tierra prometida, ¿ya? Entonces dice que lo primero era pasajero, dice en el 3.11, para ver el contexto. Si lo pasajero, que era lo del antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el nuevo pacto. Así que, está concluyendo, teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, dice el apóstol Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su propio rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. O sea, todo el antiguo pacto era pasajero. Pero, dice, sus pensamientos se embotaron o se endurecieron. ¿Por qué? Dice, porque hasta el día de hoy, muchos hermanos les pasa eso, hermano. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo o es abolido en Cristo. Versículo 15. Pero hasta el día de hoy, hermanos, hoy es hoy. El día que usted esté escuchando, el día que usted esté leyendo esto, ese es el día. Cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces hay que pedir al Señor, si tienes ese velo, que Él lo quite. Lo que hablamos delante, el gran problema de la iglesia de la Odisea. Sabe mucho, conoce todo el antiguo pacto, conoce las escrituras, pero no ven. Es un problema de un velo, no ven. Es un problema de ceguera. Pero aquí dice lo importante, que es lo mismo que dice el apóstol Juan, lo mismo que vimos recién, ¿cierto? En que dice que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, que quite lo primero. En el versículo 16 dice, más siempre, mire, siempre que alguno se vuelve o se convierte al Señor, el velo se quita. Dios hace eso, el Espíritu hace eso. Cuando yo me convierto, cuando yo me vuelvo al Señor, cuando yo, lo que decía el hermano delante a la Odisea, cuando le abro mi corazón, cuando me entrego completamente a Él, cuando le digo ya nada quiero, solo quiero a ti, te quiero solo a ti, nada más que a ti. Y ahí, por eso que después viene el proceso entonces. Ahora bien, dice en el 17, el Señor, que es lo que partimos, Patricio, aquí está, dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Ya? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Y mire lo que dice en el 18. Por ese es el problema que tenemos nosotros, lo que decía el hermano Fares. Los creyentes uno los ve siempre como niños en la fe, durante años. Porque no hay crecimiento, no hay transformación. Pero miren el 18, dice, y todos nosotros, mirando a cara descubierta, mirando. Por lo tanto, lo primero, Señor, ¿qué quieres que te haga? Le dijo un ciego, ¿se acuerdan? Devuélveme la vista, Señor.
Si todos le clamamos lo mismo, cuando le dijo, Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Devuélveme la vista, Señor, quiero verte, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Eso es una obra que hace Dios, el Espíritu vivificante. Vamos siendo. Si no, no vamos siendo. ¿Por qué? Porque no vemos. Y si no vemos, no miramos. Y si no miramos, tenemos un velo. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor del Espíritu. Entonces, la transformación viene de la entrega. La entrega me quita el velo me hace ver. El ver en la gloria de Dios me transforma, mirando a cara descubierta. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que veo que dice la Escritura. El problema está en que nosotros nos decimos que nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Pero Jesús, para terminar, lo llevo Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, versículo 40, es muy interesante porque tiene que ver con el contexto después de la muerte de Lázaro, ¿cierto? La muerte de Lázaro, que habla de lo mismo, le dice a ellos, ¿cierto? Pero en el versículo 40 dice, Jesús dijo, cuando está hablando de Jesús profundamente conmovido, está en el sepulcro, en el 39 dijo, Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, no quería hacer caso de lo que Jesús decía, ¿cierto? En 39. En el 40 Jesús le dijo, no te he dicho, a ella y a nosotros, hermano, que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos pide más que eso Jesús? Cree y verás la gloria de Dios. Y lo mismo que estamos leyendo aquí, y cuando veas la gloria de Dios, serás transformado de gloria en gloria. Y en Colosenses, ¿qué dice? Era un misterio. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Desde el punto de vista de Dios, hermano, es tan sencillo y de alguna manera lo complicamos nosotros. ¿Por qué queremos poner de nuestro entendimiento? Gracias a Dios, yo no puedo entender a Dios en ningún modo, ni ahora, ni en la eternidad tampoco. Porque es grande la fe y el Espíritu de Dios. Es algo muy superior a nuestro entendimiento, superior a los entendimientos de los ángeles. ¿Y cuánto más a nosotros? Superior a los serafines, a los carubines. ¿Cuánto más a nosotros? Y cuánto nosotros llegamos a aquel momento de ser entrando al reino de Dios. Ya no existe más esta tierra y el mar. El fin del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, cuando entramos a aquel reino, en aquella ciudad, seremos como lo que hay allá. Nuestro entendimiento se abre como el hijo, pero siempre tenemos al Señor como la cabecera, la cabeza, que nos da la oportunidad de tener la mente de Dios en nosotros. Es la mente del hijo por medio del Espíritu. Ya volvemos otra vez a la 2 de Corintios, el último capítulo y el último verso. Vamos a leerlo otra vez porque es muy importante, muy importante. Dice así, la gracia, sin esta gracia, no hay obligación, es gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué no dijo la gracia de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo, cuando presenta a Jesús, lo presenta como Señor. Por eso Él vino para
anunciar que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios levantó de los muertos y lo hizo, no lo hizo de ser Señor y Cristo. Y como lo hizo por el Espíritu. El Espíritu viene a nosotros y trabaja con nosotros, aunque es nuevo en la fe o acaba de creer. Y antes de creer, ¿acaso el Espíritu no estaba trabajando para traerte a la fe? ¿Cuántos años y cada uno de nosotros da atención de su vida pasada y mirar las cosas que estaban pasando? El Espíritu estaba trabajando para traernos a la fe. Cuanto nos trae a la fe ahora tiene posición en nuestra vida. Y a veces nosotros como nuevos creyentes no entendemos esta posición. Queremos servirlo porque vamos a decir, muy nerviosos, el nervio, el sistema humano, queremos agradarlo para hacer algo por Dios. Y cuando crece uno, empieza a ver que yo no necesito hacer nada. Solamente rendir a Él y Él me guiará por la hora que Él me va a usar o no me va a usar, lo que sea, por la conducta que voy a continuar o por la manera de vivir. Depende de Él. Él sabe escoger y rechazar las cosas buenas y glorifica más a Cristo. Él es el único que sabe glorificar a Cristo. Otra cosa, mientras nosotros estamos hablando del Espíritu y la guía del Espíritu y andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, mire, hay muchas cosas. El Espíritu es todo y todo, porque Dios es Espíritu. Cristo vamos a decir, se desnudó y cogió humanidad. Es el capítulo 2 de Filipenses, el verso 5. Mira cómo es. Se dejó de ser espíritu y cogió humanidad, humano. ¿Acaso el espíritu se dejó? No, se vistió de humanidad. Hijo de hombre, hijo de Dios. Entonces, es la prueba para nosotros que Él puede hacer con nosotros lo que Él hizo con Él. Pero si nosotros, como dije, nos entregamos, darle el derecho. ¿Sabe? Darle el derecho. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo siempre veo esto en la ofrenda. En la ofrenda de la propiciación, aquel día de la propiciación del 7 mes y el 10 día del mes. Hay el primero del mes, 7, hay sonidos de la trompeta, preparar. Y después viene el 10 para la día de la propiciación. Cuando entró Aarón, es la primera vez. Aarón a lo mejor no entendió. Y muchos de nosotros no entienden. Cogió la sangre por él y roció al lado derecho. ¿Por qué? Dio el derecho al Señor. Ese es el derecho de él. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Se rindió su derecho delante del derecho de Dios. Y la sangre fue al derecho parte del arca del testimonio sobre aquella plancha que le llaman en otra lengua la silla de misericordia. Y él no vio nada, solamente él está viendo lo que es natural para él y estaba en una condición santa delante de él. Todos los vestiduras y todo, pero él con toda la vestidura y todo lo que rindió el derecho como sacerdote delante de Dios y le dio el derecho a Dios. Hoy sabemos muy bien que lo dijo el Señor. Todo pecado que está contra el Hijo del Hombre será perdonado. Mas el pecado que está contra el Espíritu de Dios no será perdonado, no ahora, ni en los siglos venideros, ni en la eternidad. Es un pecado eterno. ¿Qué es lo que es? Rechazar el testimonio del Espíritu de Dios es un pecado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Acaso una vez testifica para mí? Si yo desde que empecé a conocer cómo vivir y reaccionar, estaba testificando hasta el momento que yo creí. ¿Cuántos años?
Él sabe los años, yo no sé, pero yo me di cuenta que es así. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo es muy importante porque Dios, este es Espíritu Santo y Él es el Padre, porque el Padre y es el Espíritu del Padre. No podemos apartar eso, pero podemos engendrar o entrar dentro de lo que es el Espíritu de Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y así, como dije en el principio, tenemos, como el Señor dice, me voy al Padre, en la casa de mi Padre. ¿Por qué en la casa de mi Padre? Porque Dios quiere hijos. Yo estaba pensando en esta mañana, si Adán comió del árbol de la vida, será hijo. Será hijo. Entonces él no comió del árbol de la vida, comió del otro árbol que le hizo enemigo. Entonces el árbol de la vida vino a nosotros. Si Adán comió del árbol de la vida, será hijo a Dios. Y Satanás tiene miedo de eso. Porque esta criatura inferior que yo, y será hijo, yo nunca fui hijo. Yo no podía ver a Dios. Eran los ángeles, los mayores, los que son serafines, no pudieron ver a Dios. Lo vieron cuando nació. El hijo es un niño. Tan humilde que ver a Dios en un niño. Es un niño porque es el hijo del hombre. Es el hijo de Dios. Entonces, él supo, Satanás sabio, no es que no sabio, pues el criatura más sabiduría tiene, era él, pero la corrompió. Dice, más sabio que Daniel. ¿Cómo trajo a Daniel acá? Es algo grande. En Ezequiel habla eso. Entonces, Ezequiel 28, 14. Dice así. Entonces, si él es tan sabio, de tal manera que tan sabio este ángel, dio cuenta que si Adán come del árbol de la vida, él será hijo y será heredero. Entonces tuvo que hacer algo para el hombre caer. Y cayó el hombre, entonces Dios ya no tiene hijo. Ah, no, pero sí tiene hijo. El momento que cayó Adán, vino Dios y le dice al serpiente, la semilla de la hembra. Sí, ese es lo que tenía Dios en su corazón en eternidad pasada. La hembra, el hijo de la hembra, la semilla de la hembra, es la primera promesa, la de venida de Cristo. Y después fue con otros, y así hacia nosotros. Entonces, el Espíritu está envuelto en todo. Dice el Señor cuando vino el diluvio, antes del diluvio, yo no dejaré mi espíritu con el hombre. Ya está, terminó el asunto. Él no apartó el espíritu, pero él tuvo en su persona, en su realidad, que los hombres ya se corrompieron. Entonces, el espíritu, ¿por qué fueron juzgados? Todo el mundo. ¿Por qué la tierra se cubrió otra vez con agua? Pedro habla de eso. Se cubrió otra vez. Es juicio. Estaba en juicio, volvió otra vez, se le sacó del juicio, el juicio de Satanás. Después vino el juicio de los hombres, también vino otra vez el agua. Muy bien, eso ya pasamos de lo que es espíritu. Pero la cosa es mejor cada día hablar con el espíritu, porque él nos introduce en su comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos una comunión eterna, una comunión divina. Por eso que Pedro dice, para tener asociados con la naturaleza divina. Esa es la segunda de Pedro, pienso, del primer capítulo y casi los primeros versos. Comunión con la naturaleza divina para tenéis. Entonces, nosotros ya empezamos.
cuando vino el Espíritu a tu vida, empezó a convertirte y convencerte de creer, creíste y ya empezó la entrada a esta vida que es celestial. Naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios, pero Dios quiere asociarnos con sí mismo como hijos. Entonces, por eso que mandó a su hijo unigénito, porque Dios quiere hijos, no quiere pueblo. El pueblo le cayó 1000 veces, pero los hijos, aunque a veces no caminan como hijos, Él lo disciplina. Nosotros estamos en un tiempo que es la iglesia de los Laodiceas, y el Señor está tocando puertas a muchos hoy. Muchos. Disciplina es tocar a la puerta. Con amor, al que amo, dice, yo lo disciplino. Entonces, mis hermanos y mis hermanas que nos están oyendo, cuando Dios te está disciplinando y tiene dificultad y que tú no puedes salir de ella, y empieza a hablar con el Señor, y el Señor acepta que es disciplina. Cuando tú aceptas, es muy fácil. Casi el peso de la disciplina desaparece, pero la conducta tuya empieza a mejorar, porque tú diste cuenta que la mano del Señor está sobre usted. No te va a dejar apartar. Tú te apartas, Él te agarra más fuerte. Tú te apartas mucho más fuerte. Entonces, pues te empiezas a sentir el toque. Te está tocando la puerta, tu alma, tu vida entero. Entonces, así, mi querido, estamos en un tiempo muy necesita la disciplina para nosotros, porque para convertirnos, y yo confío que el Señor nos va a ayudar de que nosotros nos convertimos día tras día, a cada día, Señor, yo me vengo acá, me rindo, Señor, yo no tengo, no puedo y no sé, tú eres el sabio, tú eres todopoderoso, tú todo conocido por ti. Y así es. Esa es la vida del hombre celestial. Mire, vimos al Señor Jesús, se despierta por la mañana y se despierta y va fuera de la casa a orar, a hablar con su Padre. Qué obediente. Parece él que se rinde. Se rindió hasta la muerte y la muerte de la cruz. Es el camino a la cruz. Vino acá para caminar hacia la cruz. Entonces su conducta a diario era obediencia y se rendir, y rendir, y rendir. Hasta llegó al fin. En tus manos. ¿Qué dice? Me rindo mi espíritu. Esa es la última palabra que salió de la boca. En tus manos me rindo, ya es rendir mi espíritu. Ahora nuestro turno o tiempo de hacer eso. Continuar Cristo en nosotros. Eso es lo que es decir cristianos. Cristo pequeño. Somos el Cristo pequeño, como dicen los griegos en Antioquía. Ojalá que sea así para la gloria de nuestro Dios y Padre. Veamos dos cosas. Sí, me gustaría claro. hacer Dime nomás. un comentario nomás respecto a lo que dice el hermano en cuanto a la disciplina. Nosotros justamente en una reunión local que tuvimos no hace mucho, hablamos del ayuno de Dios. Una hermana preguntó qué es lo que era el ayuno, cómo se practicaba. A mí en lo particular me quedó mucho una enseñanza que nos compartió el hermano acá, en lo que era el ayuno que Dios produce, ¿sí? Y que tiene que ver con el quebrantamiento o la humillación. Y ahora que el hermano toca la disciplina, y lo combiné con un tercer concepto o idea que aparece en la Escritura, que es la prueba. O sea, la prueba. Las pruebas
que hace muchos años veníamos hablando nosotros aquí en Olmué de aquel versículo que el Señor dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces yo justamente esta semana estuve, creo que, bueno, la Escritura dice que no buscamos apariencia, pero en cierta forma el Señor me hizo ayunar. Con mi esposa, ese mensaje nos tocó mucho el corazón, y nos quedamos pensando, y en cierta forma el Señor nos hizo ayunar. Yo se los comparto a ustedes porque creo que puede ser de ayuda para los hermanos, porque son los quebrantamientos. Y como decía el hermano, la disciplina, que también para mí es parte de lo mismo, es una instrucción de un Dios amoroso, con un propósito cierto de santificación. Pero también dice, y me encanta ese versículo del Señor porque lo veo tan cercano a nosotros cuando Él dice, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando uno empieza a experimentar estos momentos de aflicción, de angustia, de dolor, de despertarse a las 3 de la mañana y ponerse a orar y a clamarle al Señor, yo veo que descubrí, digamos, en esta experiencia ahora, algo que nunca había pensado. En primer lugar, que el gozo que habla Santiago no es la risa, no es ando riéndome porque me dijeron que, no sé, un ejemplo, que un familiar, un hijo tiene un cáncer terminal, o porque tuvo un accidente, o porque está sufriendo, perdió el trabajo, etc. No, y ahí me gusta lo que dice el Señor. Es verdad que la disciplina al presente no parece ser de gozo, sino de tristeza, pero luego da fruto. El gozo es más profundo, el gozo se obtiene, pienso yo, en la intimidad con el Señor. Entonces, a mí, me acuerdo que mi hermano que está aquí con nosotros me decía cuando tiempo pasé mucha aflicción en un momento, y me decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Y hay que darle gracias al Señor porque Él está haciendo algo, está haciendo un trabajo, está trabajando el corazón, y Él nos está abriendo los ojos. Porque Él es la luz. Tal como dice, nos quiere llevar a la comunión verdadera, no en las tinieblas, sino que en la luz. Entonces, esa experiencia la quería destacar ahora que el hermano habla de esa disciplina, habla, ¿cierto? Porque las pruebas, algo que no me había percatado antes, las pruebas no son las pruebas de la vida. La gente a veces dice, oye, me pasa esto, bueno, así es la vida. Oye, me pasó esto, sí, bueno, así es la vida. Las pruebas son del Señor, o sea, Él está con nosotros en eso, y eso es lo que a mí me dio mucho gozo en la aflicción que teníamos esta semana, de decir, Señor, pero tú estás aquí. O sea, no es, te pasó, y Él viene a decirte, pobrecito, como hacemos los humanos, pobrecito, te vengo a consolar o a contener, que le llaman algunos, hay que contener a los hermanos. Él está activo, trabajando en nuestros corazones. Entonces es algo muy grande, porque decir el Dios eterno, el Dios que controla todos los astros del universo infinito, el Todopoderoso, santo, 3 veces santo, como dice la Escritura, ese Dios se acerca a nosotros en forma personal, quiere hablar conmigo, como que tiene interés en mí. ¿Cómo puede ser algo así? ¿Cómo puede ser algo sino lo que dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad? Entonces, y para cerrar esto y un poquito engancharlo con lo que decía el hermano Patricio, o la pregunta, ¿cómo caminamos con el Señor? Él aquí, justamente en Juan, que estuvimos leyendo, ahí está el camino, porque dice que nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la unción. Los que salieron no tenían la unción. Habían algunos, dicen, entre nosotros, pero salieron. Ellos no tienen la unción, pero ustedes sí la tienen, nosotros sí la tenemos. O sea, nosotros estamos absolutamente completos, iba a decir capacitados, pero la palabra dice estamos completos en Él. Solo tenemos que empezar como un niño a andar, gateando al principio, parándonos después, corriendo al final. Y
Y eso es el ánimo que entrega y el consuelo que entrega el Señor a través de estas escrituras que hemos podido compartir. Entonces, creo yo que el Señor hace mucho tiempo, por lo menos en mi mente, ha estado trabajando esta idea de que lo reconozca en todos mis caminos. Mire y diga, aquí está Dios. Esto es de Dios. Me duele aquí, esto es porque Dios sigue trabajando. Él me lleva de la mano. ¿Ah? Entonces, como señaló también el hermano Reinaldo al principio, la gran confusión que hay es que nosotros es en el camino de la religión y el camino de la comunión verdadera. Porque el Señor, Él es la verdad, dice, estamos en el verdadero. Y cada vez que habla de lo referente a Él, pone el adjetivo verdadero, la luz verdadera, el pan verdadero, etcétera, etcétera. Hay muchas frases que Él usa así y le pone el adjetivo verdadero para enfatizar que una cosa es lo que creíamos o lo que traíamos en nuestra cultura religiosa, pero otra cosa muy distinta, la realidad que se presenta al tener una comunión íntima con Él diaria, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y de repente uno dice, ¿cómo puede ser que haya vivido tantos años no escuchándolo, no caminando con Él, no siguiéndolo, pero creyendo que estaba muy bien? Eso quería señalar, hermano. Veamos dos cosas que tú hablaste. Hablaste sobre que estamos completos en Él. Yo los invito porque eso es de Colosenses, ¿cierto? Colosenses capítulo 2. Porque aquí en Colosenses hay tres cosas que se han dicho y están aquí. Se ha nombrado muchas veces a la Odisea, lo que decía el hermano Fares, de que el Señor nos disciplina para que le abramos la puerta al corazón, ¿cierto? Y tú dijiste algo que tenemos que aprender, Iván, porque tú dijiste, el Señor está cerca. Pero aquí la Escritura te dice otra cosa. En el capítulo 1 de Colosenses, dice que había un misterio. Primero habla de, que yo les sugiero que lean Colosenses, les he dicho a los hermanos, porque es una de las epístolas que nos da para el problema que tenemos hoy día. Hoy día tenemos el problema de que nosotros fuimos engañados con razonamientos capciosos y con ideas de filosofía, de política o qué sé yo, ¿ya? Entonces, en el 26 dice que había un misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a sus apartados. 27, versículo 27, del 1 al 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este? Dice, es Cristo en vosotros. No dice junto a vosotros, dice es dentro, en tu corazón está Cristo. Aprende a escucharlo, a conocerlo, ¿cierto? La esperanza de la gloria. Entonces, es la esperanza de la gloria, lo que vimos en antes. Para ver la gloria, conocer la gloria, no es cuando lleguemos al final, pues. La gloria siempre es Dios expresado. Y en el 2.1 dice, ¿para quién es esto? Dice, para que quiero que sepáis, hermanos, escuchen lo que Dios dice. Este Colosenses para nosotros. Dice, qué tan dura lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Mire, para los que están en la Odisea, el último tiempo, esta epístola no es para los colosenses solamente, es para los que están en la Odisea. Y si nosotros creemos que no estamos en la Odisea, dice, para todos los que nunca me han visto personalmente. Eso somos nosotros sin duda, porque nunca lo hemos visto personalmente. Dios no pone las cosas por azar, hermanos. Puso esto para que vean, esto es para ti, para este tiempo, para hoy, ¿ya? Entonces dice, ¿y el para qué? Aquí está el para qué de todo que leamos y entendamos esto. Para que sean consolados sus corazones. Consolados sus corazones. Después, unidos en amor. Eso es unidos en Dios, porque Dios es amor. Unidos en el Espíritu, unidos en Cristo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Esto es una revelación de Dios, ¿cierto? Y la finalidad, dice, de conocer bien el misterio de Dios, Cristo. En el original dice Dios, Cristo. En algunas dice el Padre y Cristo.
pero en el original dice el misterio de Dios, Cristo. ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? Miren lo que dice ahí, para que sepamos que la sabiduría, el conocimiento viene en Cristo, viene en lo que ya tenemos en el corazón, hermano, pero hay que irlo esperando, como decíamos lo que dice la Escritura. Quita lo primero, quita mis ideas, quita mis tradiciones, quita todas las cosas que yo eran del primero, para que establezcan lo segundo, que es la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo. ¿En quién dice? En Cristo, en el versículo 3 del capítulo 2, están escondidos, así que Dios tiene que revelarnos, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría es espiritual, ¿cierto? Y el conocimiento es de la mente, hermano. Y esto lo digo, mira lo que dice, ¿para qué lo dice para nosotros? Para que nadie os seduzca con razonamientos capciosos. ¿Ves? Entonces, en el 6 dice, por tanto, está concluyendo, de la manera que recibiste el Señor, andad así en Él. Y aquí, hermano Patricio, ¿cómo es la cosa de cómo dice que andemos? Dice, ¿cómo andamos en el Espíritu? Primero, arraigados. Arraigados. O sea, echemos raíces. ¿Dónde? Lo vimos hace, creo, 1 año y medio atrás. En la tierra prometida. Cristo es tu tierra. Cristo también es el árbol. Lo vio recién el hermano. Es el árbol que vino a nosotros. Y tú estás en ese árbol. Que crezcan esas raíces y profundicen en esa tierra que es Cristo. La tierra prometida. Cristo es el árbol, Cristo es la tierra, Cristo es todo. Y después dice, y sobre edificados en Él. Ya no en nosotros, es en Él. Y después dice, y consolidados en la fe. Así como dice, como fuisteis enseñados abundando en acciones de gracia. ¿Ve? Entonces, y antes estaba diciendo en el capítulo 1, versículo 22, que fue, ¿cierto?, abolido en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Ese es lo que hizo Dios, dice. Y en el 23 nos da justamente una advertencia. Aquí está diciendo en el versículo 23 el cómo. Si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación. Entonces, ¿cuál es la fe? Soy un nuevo hombre. Soy una nueva creación. Soy un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay un amor grande. Eso es lo que nos dice todo el capítulo 2, ¿cierto? Para que nadie nos juzgue en comida, en bebida. Miren el 17 dice, de las cosas que hacemos, por las cosas que discutimos o peleamos con otros hermanos, ¿cierto? Todo lo cual, dice, es sombra. Es sombra. Las cosas terrenales, hermanos, dice la Escritura, son sombras. Las comidas, las bebidas, las cosas que hacemos, las lunas nuevas, los domingos, los sábados, los días de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Para qué dice? Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad. Entonces ahí viene todo lo que es el ascetismo, lo vimos también una vez. Pues si habéis muerto en el 20 con Cristo, a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Pregunta Dios, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como juzguen, no juzguen. ¿Ya? Y entonces, en el 3.1, concluye la epístola para que la lean después los hermanos con calma. Sí, es una afirmación, puesto que, ¿ya?, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Pon tu corazón, pon tu mente, tu corazón, todo tu ser en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la manera? Dice que es muy sencilla. En el versículo 2, o sea, el capítulo 2, versículo 6, para los hermanos dice, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros sabe cómo fue esa manera. Dice, de esa manera tan sencilla, tan simple, tan de fe, como lo recibiste, andad así en Él.
todos los días, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe. Su amor no va a cambiar. Como dijo el hermano delante, el Espíritu me buscó desde que yo nací, porque dice la Escritura eso. Fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres. Entonces, es un creer, un creer, un creer en Él. Y olvidarnos de nosotros y de todo lo que, como dice aquí, de los que nos han dicho, de la sabiduría de los hombres. Fíjese que yo lo que entiendo es que los grandes, acuérdense que Jesús cuando lo crucificaron, pusieron el letrero en 3 idiomas, ¿cierto? El griego, el judío y el latín romano. Y esos son los peligros y el engaño que ha tenido la iglesia durante siglos. De los judíos nos engañaron con la religión, la forma, los cánticos, los templos, los inciensos, todas esas cosas. La filosofía nos hizo pensar nosotros de los griegos, las cosas bonitas, las cosas. Uno ve a veces creyentes de años que repiten cosas que son bonitas pero que nunca Dios las ha dicho. Y los romanos, la política, lo que es políticamente correcto, lo que es, como dicen por ahí, ¿cierto? Lo que es como políticamente correcto es para que no se ofendan, no vayamos a decir algo que les moleste, entonces lo vamos a decir de otra manera, no lo decimos como Dios dice. Eso es lo que, en el fondo, yo entiendo que ha sido el engaño que está envuelta la iglesia en general en esas cosas, en la religión judía, en la filosofía griega y en la política romana. Fíjese que yo he escuchado creyentes de años, predicadores, un dicho muy común que dicen, dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nunca Dios ha dicho eso. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Y nosotros creemos que es cierto. Los de la prosperidad dicen, Dios bendice al dador alegre. Dice uno, puede ser si uno. No dice eso la Escritura. La Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Porque ya fuimos bendecidos. Porque vino Cristo a nosotros. Ese es el misterio. Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Entonces, hay tantas cosas que nos han engañado. Y los hermanos están en esas cosas, aferrados a lo terrenal. Entonces, ¿qué es lo que, resumiendo? De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, anda así en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe. Si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús. Sigamos creyendo, ya hemos creído, sigamos creyendo. Busquémoslo, entreguémonos a Él, volvámonos a Él, esperemos solo en Él. ¿Hay algo más? ¿Cuánto llevamos? Ya estamos casi un cuarto para las 12. Ajá. Sí, Vamos para la pasó hora, rápido. 1:45. Pasó rápido, sí. Sí. Pero interesante, la verdad que me aclaró mucho mis dudas. Y uno entiende que en el Señor uno se deja llevar. Se deja llevar. Es como cuando uno se sube a un avión, no conoce al piloto, pero le pone toda su confianza, le confía la vida. Y en el Señor es, bueno, aunque es pobre la comparación, pero en el Señor es así. El Señor nos guía, el Señor nos lleva, el Señor nos va a llevar a un puerto seguro. Muy bueno. Mira, lo más grande es lo que Él dijo. Cree, no te he dicho, le dice, que si crees, verás la gloria de Dios. Sí. Y nada más grande hay que eso. Sí. Porque la gloria de Dios es Cristo. Amén. Que lo veamos, no que sepamos de Él, que no es lo mismo.
que lo veamos. Eso transforma las vidas. Todos nosotros, dice la Escritura, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen. Mm. Entonces, ¿cómo es eso? Dice la Escritura, mira, solo mira. Nosotros decimos, no, pero ¿cómo no voy a hacer algo? Mira, pero primero vuélvete porque si no, no vas a ver. No puedes mirar lo que no ves. Sí. Bueno, que el Señor bendiga la reunión, que les sirva a otros hermanos para que descansen. Amén. Gracias, Consuelen hermano nuestros Fares. corazones como es. Gusto Gracias. verlo al hermano Erwin Edwin. también. Erwin, que no lo Sí. veíamos hace tiempo. Es que aparece como Berta Santos. Sí. No Aparece. se Pero llama es- Berta, para que sepamos todos que no te llamas Berta, Edwin. No, Ajá, es la es- esposa. Es mi esposa, Sí, pero Ah, como sí, ella no es te esposa preocupes. la No te computadora. preocupes. Sí, No te perdón. preocupes. No. No Pero le voy a masculino. cambiar el nombre porque mañana tiene que entrar para la reunión de Jonker, así que no le cambio el nombre. Ay, No, ay, aquí en Chile se usa el nombre del marido. ay. Bueno, voy a parar la grabación y podemos seguir hablando. ¿Les parece? Muy Sí, bien. yo me pues, tengo que ustedes- retirar, hermano. Ay, ay, ay. Tengo un compromiso. Muy bien. Así que Nos Muy vemos. bien. un gusto verlo. Un Igual, abrazo. chao, chao. Un abrazo, hermano, a todos. Chao, chao.